Mauricio Abdala Ruiz, actuando a través de apoderado judicial, instauró demanda ordinaria en contra de las administradoras de fondos de pensiones, Colpensiones, entidad financiera de carácter especial del orden nacional, vinculada al Ministerio de Trabajo y representada legalmente por su presidente, y de las administradoras de fondos de pensiones en el régimen de ahorro individual con solidaridad Porvenir y Protección S.A., personas jurídicas de derecho privado constituidas como sociedades anónimas y representadas legalmente por sus presidentes y sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Pretende el demandante que previo a los trámites de un proceso ordinario de la Seguridad Social de primera instancia se profieran las siguientes declaraciones y condenas según el acápite de la demanda, folios 5 a 6, su reforma, folios 2 a 4 a 229 y la corrección de la reforma, folios 233 a 258. Que se declare que fue inducido error por parte de Porvenir S.A. al no ser informado de manera suficiente e idónea sobre los regímenes de pensiones y eventuales condiciones de pensión a la que tendría derecho y que esta administradora y Protección S.A. omitieron sus obligaciones y responsabilidades hacia su afiliado, así como las obligaciones impuestas en las circulares 30 y 37 de 1994 y otros deberes que conllevaran a la libre formación del convencimiento en la decisión de afiliación al régimen de pensiones. Con base en tales declaraciones solicita que se declare la nulidad o en subsidio la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad a cargo de Porvenir S.A. y Protección S.A. y que a su vez Colpensiones verifique y reciba satisfacción la integridad de los aportes efectuados al RAIS sin que las administradoras de pensiones efectúen deducción alguna de costos administrativos, por lo que pide además trasladar la totalidad de los valores de aportes obligatorios y rendimientos del afiliado producidos en su cuenta de ahorro individual y condenar a su vez a Colpensiones a recibir el valor de los aportes existentes y a actualizar la historia laboral activando la afiliación del demandante en el régimen de prima media a cargo de esa entidad. Solicita además condenar a los fondos privados a trasladar el valor total de los aportes realizados a Colpensiones que se dé aplicación a las facultades ultra y extra petita y se condenen costas a las demandadas. Como fundamentos fácticos relevantes, folios 6 a 10 y luego la reforma, informa que nació el 29 de marzo de 1958, que contaba para el momento de la presentación de la demanda con 58 años de edad, que se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 1 de septiembre de 1982 y que el 16 de octubre de 1997 firmó formulario para trasladarse a Colpatria, hoy por venir. Dice entonces que no se le suministró información acerca de los distintos regímenes pensionales y sus implicaciones y que la administradora de fondos de pensiones que gestionó su traslado no cumplió con el deber de informar los requerimientos de pensión, las modalidades del sistema, ventajas y desventajas del sistema, tampoco verificó trayectoria ni especialización, que no brindó información de cálculos, señalando además que el 2 de agosto de 2001 trasladó aportes a protección y que a su vez ese fondo no verificó la honestidad, especialización y trayectoria del promotor que gestionó la afiliación y que Protección S.A. le indicó además que podría personarse a cualquier edad, señalando que Protección no se interesó por conocer sus circunstancias personales y entorno familiar. Dice además que la afiliación no cumplió con el lleno de los requisitos exigidos, que solicitó a las entidades información completa sobre su afiliación y un soporte donde le indicaron las implicaciones que le implicaba su traslado, peticiones que fue reiterada luego, que solicitó proyección pensional en el régimen de prima media y que acudió ante las entidades solicitando la nulidad de su afiliación. Finalmente señala que le solicitó a la Superintendencia Financiera copias de los programas de capacitación a los promotores de afiliación y que en protección recibiría una mesada que cuantifica, mientras que en Colpensiones recibiría otra mesada en el valor que indica también en los hechos de su demanda. Finalmente hace alusión a la rentabilidad promedio de los fondos a partir del año 1994 para precisar unas circunstancias de índole económica acerca de estos factores económicos. Como fundamentos de derecho, invocó las normas y razonamientos legales que aparecen expuestos a folios 10 a 22. Trámite procesal, la demanda se admitió por auto del 31 de julio de 2017, folio 119,
y en el mismo proveído se dispuso la notificación y traslado de las demandadas para efectos de contradicción y defensa y se ordenó vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. Colpensiones y la agencia se notificaron a través de aviso de entidad pública remitidos el 10 de octubre de 2017, actas de folio 154 y siguiente. Porvenir se notificó por conducto de su apoderado judicial el 15 de septiembre de 2017 y Protección a su vez se notificó el 2 de noviembre de 2017, actas de folio 120 y 163 respectivamente. Todas contestaron y se opusieron a las pretensiones. Colpensiones, en escrito de folio 164 a 175, aceptó los numerales 1, 2 y 4 de hechos, dijo que no le constaban los restantes, propuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación en la causa, presunción de legalidad de los actos administrativos, inexistencia del derecho, cobro de lo no debido, buena fe, no configuración del derecho al pago de IPC ni de indexación de intereses de mora, carencia de causa para demandar y genérica. Porvenir S.A. en su escrito de folio 124 a 135 aceptó los numerales 1, 2, 9 y 46 a 49 de hechos, negó los restantes, también propuso las excepciones de prescripción, falta de causa para pedir, inexistencia de obligaciones, buena fe, enriquecimiento sin causa, inexistencia de vicios del consentimiento, debida asesoría del fondo y genérica. Protección S.A. en su escrito de folio 183 a 192 aceptó los numerales 1, 2, 24, 27, 28, 34, 36, 37, 40, 42, 44 y 53, negó los restantes o dijo que no le constaban, también propuso excepciones de lo que denominó improcedencia de la declaratoria de nulidad de traslado al RAIS, buena fe de la demandada, prescripción y genérica. La Agencia de Defensa Jurídica no intervino, luego se agotaron las etapas de rigor y por tanto, tramitado el proceso en legal forma y no observándose causal de nulidad, se procede a dictar fallo previa a las siguientes consideraciones. Recordemos brevemente que el Gobierno Nacional dispuso a través del Decreto 2013 de 2012 la supresión y posterior liquidación del Instituto de Seguros Sociales, pero dejó a cargo de Colpensiones el manejo del régimen de prima media con prestación definida. Esta entidad, recordemos, fue creada por la Ley 1151 de 2007 como una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional con personería jurídica. Luego, a través del Decreto 4121 de 2011, se cambió su naturaleza jurídica y en adelante pasó a estar organizada como entidad financiera de carácter especial vinculada al Ministerio de Trabajo y posteriormente a través del Decreto 2011 de 2012 se dispuso su entrada en operación como nueva administradora del régimen de prima media con prestación definida. Lo anterior se menciona para resaltar que el demandante debió agotar, a la luz de lo preceptuado en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el requisito de procedibilidad y que bien sabemos consiste en someter a conocimiento de la entidad reclamada las pretensiones que luego serán ventiladas en el proceso. Revisadas las diligencias, se advierte que tal requisito fue cumplido en debida forma conforme se acredita con la documental de folio 81. Sentado lo anterior, entonces se procede a plantear el problema jurídico a que se contrae la presente controversia de la seguridad social y que consiste en determinar la viabilidad de declarar la nulidad o ineficacia, esta última planteada en subsidio, frente al retorno o la afiliación mejor del demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad y su posible retorno a Colpensiones, ordenando a las administradoras de fondos de pensiones en el régimen de ahorro individual trasladar la totalidad de los aportes. Así entonces tenemos que el demandante afirma que las administradoras de fondos de pensiones que en su momento le gestionaron el traslado, no le brindaron asesoría adecuada, completa y oportuna, lo que no le permitió establecer y comparar ventajas y desventajas del sistema administrado por esas entidades frente al régimen de prima media con prestación definida hoy a cargo de Colpensiones al cual desea retornar teniéndose como única afiliación válida esa afiliación y ordenándose a las entidades el traslado de todos los aportes efectuados. A estas peticiones se opusieron las demandadas al considerar que el demandante no cumple con las exigencias legales
para permitirse su traslado en cualquier momento y en especial porque aseguran que cumplieron de manera estricta su deber de brindarle toda la información requerida al momento de solicitar su vinculación y al momento de gestionarse ese traslado. Así entonces, en primer lugar, nos remitimos a la documental de folios 180 a 181 y que da cuenta que el demandante en efecto se vinculó al régimen de invalidez, vejez y muerte administrado entonces por el Instituto de Seguros Sociales, la afiliación que se efectúa el 5 de febrero de 1979. Se tiene además, de acuerdo con la documental de folio 136, que el 16 de octubre de 1997 decidió vincularse a la administradora de fondos de pensiones Colpatria, hoy Porvenir S.A., y finalmente decidió su traslado entre administradoras de fondos de pensiones, hecho que se presentó el 2 de agosto de 2001, habiéndose trasladado a Protección S.A., actual entidad a la cual se encuentra vinculado, y en relación con las cuales me refiero a Porvenir y Protección, solicita que se declare la nulidad o ineficacia. Ahora bien, recordemos brevemente como antecedente de este tipo de controversias que debido a numerosas acciones de tutela instauradas por ciudadanos que se habían trasladado del régimen de prima media, es decir, quienes se habían afiliado al entonces Instituto de Seguros Sociales o a cajas de previsión social, y se habían vinculado con el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, a los fondos de pensiones privados creados en Colombia en virtud de la Ley 100 de 1993 y esperando que a través de ese mecanismo excepcional pudiesen cambiar de régimen en cualquier tiempo, la Honorable Corte Constitucional profirió una sentencia de unificación, a través de la cual reiteró los criterios que habían sido plasmados en su sentencia C-789 de 2002 y en la 1024 de 2004 que permitían retornar al régimen de prima media y fijaban las reglas para ese retorno. En tal sentido, a través de la sentencia de unificación 062 de 2010, la Honorable Corte Constitucional orientó que solo las personas que fuesen beneficiarias del régimen de transición por tiempo de servicios cotizados al 1 de abril de 1993, es decir, aquellas personas que contaran con 15 años de servicios a dicha fecha, podrían trasladarse en cualquier tiempo al régimen de prima media y recuperar el régimen de transición, aunque les faltare menos de 10 años para cumplir la edad requerida para la pensión. El punto de discusión se centró entonces en otro de los requerimientos señalados para que fuese viable ese cambio de régimen y consistía en el traslado de los rendimientos del fondo de ahorro individual al de prima media, precisándose que estos no podían ser inferior al monto total del aporte de haber permanecido el afiliado en el régimen de prima media. Para solucionar tal desventaja, puesto que el porcentaje destinado para la cuenta individual del pensionado es menor y difiere del destinado al fondo común del régimen de prima media, lo que impedía cumplir con este requisito, la Corte Constitucional en su sentencia SU 062 de 2010 señaló que el afiliado tenía la opción de aportar el dinero que hiciese falta para cumplir con dicha exigencia. Además, en dicha providencia señaló las reglas que permitían el retorno al régimen de prima media para quienes en ese momento se encontrasen afiliados a los fondos de ahorro individual, reglas que señaló en los siguientes puntos así. Si les falta menos de 10 años para cumplir la edad de pensión requerida, solo podrán regresar al régimen de prima media si para el 1 de abril de 1994 contaban con 15 años de servicio, los cuales equivalen a 750 semanas cotizadas. De igual manera, solo las personas que tuviesen estos 15 años de servicio al 1 de abril de 1994 podrían recuperar el beneficio del régimen de transición. Si son beneficiarias del régimen de transición solo por edad, no podrán recuperar el régimen de transición aun cuando les faltara más de 10 años para cumplir la edad de pensión o se hayan trasladado con anterioridad. Si les faltan más de 10 años para pensionarse, pueden trasladarse de régimen por una sola vez cada 5 años contados a partir de la selección inicial. Sin embargo, la pérdida del régimen de transición operaba de manera automática para las personas que únicamente cumplían con los 35 años de edad, para el caso de las mujeres, o 40 años de edad en el caso de los hombres, y no cumplían con el tiempo de servicios. Con lo anterior,
No se deben confundir los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, que puede ser heredado tiempo de servicios, y los requisitos para trasladarse en cualquier tiempo y recuperar el régimen de transición, que solo corresponde al tiempo de servicios, y debiéndose tener en cuenta además que se debe trasladar la totalidad de los ahorros del régimen de ahorro individual al de prima media, y que el valor debe ser igual al monto total del aporte legal en caso de que hubieran permanecido en el régimen de prima media. Si no se cumple con el requisito para regresar al régimen de prima media, el afiliado deberá permanecer en el fondo de ahorro individual hasta reunir el capital suficiente para financiar su pensión de vejez. En estos términos podemos precisar que los sujetos del régimen de transición, bien por edad o por tiempo de servicios cotizados, pueden elegir libremente el régimen pensional al cual desean afiliarse, e incluso tienen la posibilidad de trasladarse entre uno y otro. Pero en el caso de los beneficiarios del régimen de transición, por cumplir el requisito de edad, la escogencia del régimen de ahorro individual o el traslado que efectúen al mismo trae como consecuencia ineludible la pérdida de los beneficios del régimen de transición. En este caso, para efectos de adquirir el derecho a la pensión de vejez, los afiliados deben necesariamente cumplir los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993, y no podrán pensionarse de acuerdo con normas anteriores, aun cuando les resultaren más favorables. Así entonces, aplicando los criterios reseñados por la Corte Constitucional al caso que nos ocupa, le correspondía al demandante acreditar que para el 1 de abril de 1994 contaba con 15 años de servicios cotizados, presupuesto que no alcanza a cumplir si se tiene en cuenta que el demandante empezó a cotizar a partir del 5 de febrero de 1979, de acuerdo con la documental de folio 180, y para el 1 de abril de 1994 tenía 557.3 semanas, que se traducen en 11 años de cotizaciones. Lo anterior para denotar que el demandante no era beneficiario del régimen de transición conforme se previó en la Ley 100 de 1993, pues para la fecha en que decidió trasladarse al fondo privado no tenía una expectativa de alcanzar una pensión de vejez con base en el régimen de prima media, y menos aún se podría beneficiar del régimen de transición, circunstancias que solo se mencionan para resaltar que, si bien en algunos de los argumentos de la demanda se hace alusión a la posibilidad de adquirir un derecho pensional con base en las normas del régimen de transición o con base en las normas del Instituto de Seguros Sociales o de Colpensiones, régimen de prima media, lo cierto del caso es que el demandante, para el momento en que gestionó su traslado, no tenía una expectativa cierta en ese sistema. Por esa razón, entonces, la primera conclusión que debe plasmarse es que el demandante no encaja en ninguna de las hipótesis previstas en la sentencia SU 062 de 2010 como para poder reclamar su retorno al régimen de prima media en cualquier momento, pues para el 1 de abril de 1994 no contaba con 15 años de servicios, y para esa fecha lo separaban más de 10 años para adquirir un derecho a la pensión. Sin embargo, como ya se advirtió, todo el sustento de las aspiraciones del demandante se apoyan en que la administradora de fondos de pensiones, que en su momento gestionó su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, omitió el deber de suministrar la información adecuada, completa y oportuna acerca de las implicaciones de su cambio de régimen pensional y de las condiciones para un eventual derecho pensional, pues omitieron, entre otras, información sobre condiciones económicas, jurídicas, financieras, actuariales y comparativas entre los dos regímenes pensionales, y se omitió brindarle la asesoría en forma concreta sobre las diferencias de cada régimen y sus posibles beneficios o desventajas, sin que en todo caso hubiese sido informado de manera adecuada de las condiciones para acceder a un derecho pensional en ese régimen pensional. Por esa razón, nos tenemos que remitir entonces a la información plasmada en el formato que aparece a folio 136 y que corresponde a la vinculación inicial del demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad. De tal documento se advierte que en él se consigna una información de carácter general que contempló una información como nombre del afiliado, nombres, apellidos del afiliado, número de cédula, dirección, datos del vínculo laboral, entre otros, sin que del mismo se establezca
que frente a las características particulares del demandante se desplegó alguna labor de asesoría completa y oportuna que contemplara, por ejemplo, un cuadro comparativo entre los dos regímenes pensionales, las condiciones de cada uno de los regímenes pensionales, las condiciones para acceder a un derecho pensional en uno y otro régimen y las exigencias de cada uno de los sistemas. Seguramente, y eso no lo duda este sentenciador, para ese momento la gestión de los asesores tuvo como único propósito plantear unas ventajas del régimen de ahorro individual con solidaridad comparado con el régimen entonces a cargo del Instituto de Seguros Sociales, asesoría o gestión mejor que no ahondó en aspectos técnicos relacionados, por ejemplo, con la forma eventualmente de cuantificar una prestación pensional a partir de unos aportes obligatorios, la necesidad de efectuar unos aportes voluntarios, las posibles ventajas y desventajas y las implicaciones de cambio de régimen, pues recordemos que para esa época de inicio del desarrollo de los fondos privados en Colombia, más que una gestión técnica, los asesores cumplían una labor de índole comercial que en principio tenían como propósito atraer y cautivar a los afiliados del otro sistema para tratar de fortalecer o engrosar su nómina de vinculados. Por ello, parece muy razonable y lógico a los ojos de este sentenciador que la labor de asesoría fue de índole más comercial que de índole técnico, pues de pronto, pues en caso de haber mediado una asesoría completa, veraz, clara y precisa sobre las implicaciones legales del cambio de régimen, seguramente se habría desanimado al interesado y su decisión habría sido permanecer en el régimen al que venía cotizando. Bien sabemos que la etapa precontractual o previa a la aceptación del traslado implica en general desarrollar toda una labor de asesoría que se hace necesaria para este tipo de decisiones, incluyendo los pros y los contras que implicaba el cambio de régimen y que en el presente caso se echan de menos, pues constituía carga probatoria que incumbía necesariamente a los entes societarios demandados demostrar que en la celebración de los contratos con el demandante en los distintos momentos concurrieron, además de una manifestación libre y voluntaria, las etapas propias del proceso que la jurisprudencia ha orientado. Entre estas, la etapa final, que correspondería a definir las condiciones de un eventual disfrute pensional, siendo importante mencionar e insistir en que la carga de la prueba incumbía a los fondos administradores de pensiones, pues es claro que a estas entidades les correspondía percatarse de la situación particular del demandante y determinar los pros y los contras de aceptar o no el traslado del futuro afiliado. Ello sin perder de vista las diferencias esenciales que subsisten entre los dos regímenes pensionales, pues mientras en el de régimen de prima media corresponde a un modelo preestablecido donde el afiliado debe reunir o cumplir una edad y una densidad de cotizaciones, en el de ahorro individual la prestación se edifica a partir de unos aportes y unos rendimientos financieros, sujetos en todo caso al vaivén de los mercados financieros y donde se debe acumular un capital para obtener una mesada pensional. Con base en lo anterior, debe concluirse que en el momento en que se gestionó el cambio de régimen y el actor decidió vincularse a Colpatria, hoy por venir S.A., los asesores omitieron el deber legal al no constatar por lo menos para esa época, que la información que le brindaban al futuro afiliado fuese completa, oportuna y verídica, por lo que habrá de declararse entonces la ineficacia de la afiliación del demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuada el 16 de octubre de 1997 conforme da cuenta la documental de folio 136. Y se hace énfasis en la ineficacia del traslado, pues la omisión en el deber de información conlleva no a una nulidad del traslado como inicialmente como pretensión principal lo pidió el demandante, sino a un traslado ineficaz, como lo precisó el Honorable Tribunal Superior de este Distrito Judicial en sentencia calendada 2 de abril de 2018, oportunidad en la cual con ponencia el Honorable Magistrado Diego Roberto Montoya Millán y dentro del proceso con radicado 2016-441,
oportunidad en la cual modificó una sentencia proferida por este juzgado para precisar que las consecuencias en el deber de información derivan en un traslado ineficaz, de acuerdo además por lo orientado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia 12136 de 2014. Finalmente, precisemos que la información que se debe brindar al futuro afiliado se debe hacer con la prudencia de quien sabe el valor que implica y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, pues tratándose de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como el caso que nos ocupa, la elección del régimen pensional trasciende el simple deber de información y como emanación del mismo reglamento de la Seguridad Social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información que brinde una ilustración suficiente, dando a conocer las diferentes alternativas, sus beneficios e inconvenientes, aún a riesgo de desanimar al interesado. Ese deber de información y asesoría pensional por parte de las entidades administradoras de fondos de pensiones en Colombia a sus afiliados y potenciales afiliados es fundamental en el sistema general de pensiones, por los derechos y expectativas pensionales que implica y por la naturaleza misma del consentimiento informado que se ha de constituir a partir del respeto al principio de libertad de información que tienen los afiliados al sistema. Ahora, dentro de ese deber de información, las entidades administradoras de fondos de pensiones tienen se resalta que dichas obligaciones están contenidas, entre otro cuerpo normativo, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, el cual tiene aplicación como regulación propia para las entidades administradoras de fondos de pensiones, toda vez que éstas hacen parte del sistema como instituciones financieras privadas de carácter previsional encargadas de administrar eficientemente los fondos y planes de pensión del régimen de ahorro individual con solidaridad y de los fondos de cesantía en Colombia, bajo el encargo de gestión fiduciaria, estatuto que estableció precisamente ese deber de informar al consumidor financiero a partir del artículo 97 en los siguientes términos. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicios claros y concretos, eh, determinarse su verdadera vocación de traslado o de cambio de régimen, asesoría pensional que obligue entonces a las entidades del Sistema General de Pensiones para que sea brindada a sus afiliados conforme lo prevé, reitero, ese estatuto o decreto, mm, estatuto orgánico del sistema financiero, como ya lo dejé reseñado. Normas que además fueron posteriormente recogidas en la Ley 1328 de 2009 que reformó el sistema financiero, consagrando principios que orientan la protección al consumidor financiero y de manera específica al usuario del sistema general de pensiones. Entre ellos, la obligación de brindar una información transparente, cierta, suficiente y oportuna a los consumidores financieros, a través de la cual puedan edificar su verdadera vocación, establecerse su verdadera vocación de cambio de régimen. Para el caso que nos ocupa finalmente, tenemos que, de acuerdo con las pruebas que muestran el expediente, nos estableció que Porvenir S.A. y Protección S.A., que en su momento gestionaron el traslado y luego el cambio de administradora de fondos de pensiones, hubiesen cumplido con esa información de manera suficiente para establecer la verdadera vocación del demandante de cambiarse de régimen o luego de permanecer en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Por ende, la consecuencia a partir de las orientaciones jurisprudenciales ya referidas no puede ser otra que declarar la ineficacia del traslado y a su vez entonces ordenar a Protección S.A. trasladar a Colpensiones todos los valores que hubiere recibido con motivo de la vinculación del demandante, tales como cotizaciones, sumas adicionales de la aseguradora, traslados de dinero de la otra administradora de fondos de pensiones, con todos los frutos e intereses, tal y como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, es decir, con los rendimientos que se hubieran causado. De esta manera quedan resueltas y estudiadas las peticiones de la demanda y a continuación me refiero a las excepciones
para declarar no probada la de inexistencia del derecho, el cobro de lo no debido y la de prescripción, siendo de anotar respecto de esta última que el derecho a cambiar de régimen pensional o por lo menos escoger el régimen pensional en el marco del cual habrá de construirse ese derecho pensional es imprescriptible tal y como lo ha orientado también nuestra máxima corporación de justicia. Por esa razón entonces la excepción de prescripción no puede ser acogida, siendo claro que no resulta aplicable el término trienal que consagra las normas sustantivas y adjetivas del trabajo y de la seguridad social. En materia de cosas procesales se impondrán entonces a cargo de las demandadas Colpensiones y las administradoras de fondos de pensiones Porvenir S.A. y Protección S.A., pues en su defensa plantearon verdadera oposición a lo pretendido por el demandante de permitirse su retorno al régimen de prima media con prestación definida y tener esa como única afiliación vale. Al no ser acogidos sus argumentos de defensa, se condenará en costas y se dispone que una vez en firme esta providencia, por secretaría se practique la liquidación y se incluyan agencias en derecho a cargo de cada una de ellas por valor de 800.000 pesos moneda corriente. Finalmente, me refiero a los alegatos de conclusión para resaltar entonces que de acuerdo con las consideraciones precedentes, se acogen los argumentos en que apoyó su demanda el actor por mostrarse conformes con la realidad probatoria que muestra el expediente y con la orientación jurisprudencial que ya se mencionó. Finalmente, y una vez se concluye esta diligencia, se dispondrá a remitir el expediente al superior para efecto de que se surta consulta a favor de Colpensiones, pues en la providencia se le imponen condenas y obligaciones. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla primero declarar no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción propuestas por las demandadas Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A., según las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, declarar que la vinculación del señor Mauricio Abdalá Ruiz, identificado con la cédula 79-142-261 al régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, administrado por las entidades Porvenir S.A. y Protección S.A., fue ineficaz y por consiguiente no produjo efectos jurídicos. Tercero, declarar que el señor Abdalá Ruiz se encuentra legalmente afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones y que esta entidad tiene la obligación de validar su vinculación sin solución de continuidad según las razones expuestas. Cuarto, ordenar a las administradoras de fondos de pensiones, Protección S.A. y Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones todos los valores que hubieran recibido con motivo de la vinculación del demandante, tales como cotizaciones, sumas adicionales de la aseguradora, bonos pensionales, con todos los frutos e intereses, es decir, y con los rendimientos que se hubieran causado. Quinto, ordenar a Colpensiones recibir el traslado de fondos a favor del demandante que efectúen las administradoras de fondos de pensiones en el régimen de ahorro individual y convalidarlos en su historia laboral. Sexto, se condenen costas a Colpensiones Porvenir S.A. y Protección S.A. En firme esta providencia se dispone que por secretaría se practique la liquidación incluyendo agencias en derecho a su cargo por valor de 800.000 pesos moneda corriente a cargo de cada una. Y séptimo, se dispone la consulta a favor de Colpensiones, remítase el expediente a la sala laboral del Honorable Tribunal Superior de este Distrito Judicial. Las partes quedan